Muy buenos días, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda para seguir disfrutando de su misericordia y de su bondad cada día. Y deseamos pues nuevamente compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios, de índole devocional que nos ayude a meditar en esa gloriosa persona que su vida dio por nosotros. A partir de hoy vamos a comenzar con una nueva sesión, una serie que vamos a titular Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. Vamos a ir considerando algunas expresiones o referencias que hay en el libro de Apocalipsis acerca del Señor Jesucristo. Aunque el nombre Apocalipsis significa revelación de Jesucristo, para indicar que fueron las cosas que Él reveló, que el Señor Jesucristo reveló a su siervo Juan, de lo que iba a suceder, de lo que es y de lo que ha sido. Sin embargo, llama poderosamente la atención las veces que el Señor Jesucristo ha mencionado allí cómo se describe, y de eso es que vamos a ir considerando. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 4, en la salutación que el apóstol hace en esta carta. Él dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tenemos la lectura hasta allí, esperando y contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos dicho, hay muchas cosas que uno pudiera decir en estos pequeños versículos. Sin embargo, queremos considerar solamente aquellas que se refieren de manera particular a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. En esta salutación que el apóstol está haciendo, hay una bendición donde está implícita la Trinidad. Cuando él se refiere aquí que la gracia y paz a vosotros sean del que es, el que era, el que ha de venir, hace referencia al Padre. Y de los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo, y después la referencia al Señor Jesucristo y de Jesucristo. Y hay allí a lo menos 3 características que vamos a considerar en esta mañana de lo que él dice acerca del Señor. Él dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y pensemos primero en esa expresión, el testigo fiel. Es una expresión que está asociada a la vida terrenal del Señor y a su muerte. El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos y a los que también él enseñaba que él había venido para dar testimonio del Padre. Y aunque su testimonio, él hablaba de sí mismo, su testimonio era verdadero porque él venía a testificar de lo que había visto del Padre. Por eso él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es parte de lo que significa esa palabra testigo, que en un sentido es aquel que ha visto, que conoce, que sabe, porque ha estado allí. Y en ese sentido, el testigo es el que da un testimonio verdadero, porque está en la condición de hacerlo
porque conoce el caso, porque sabe del caso y ha estado allí. Entonces, es eso nuestro Señor Jesucristo. Él vino desde los mismos cielos para dar testimonio del Padre, de Dios. Y Él en su vida terrenal fue fiel a ese testimonio. Es una de las características que uno espera de los testigos, que sean fieles, que sean verdaderos. Esa palabra fiel es digno de confianza, digno de creer en Él. Y eso es nuestro amado Salvador. Él es el testigo fiel y verdadero. Y Él ha venido para dar testimonio del Padre, y su testimonio es verdadero. Él le dijo a Pilato: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y su testimonio es verdadero. Ahora, la palabra testigo también hace referencia a uno que es mártir, uno que por la verdad está dando su propia vida. Y en ese sentido también se aplica al Señor Jesucristo. Por eso la palabra allí, testigo fiel, hace referencia a su vida terrenal, a su obra aquí en la tierra y a su sacrificio en la cruz, a haber entregado su vida a su muerte en la cruz. Y es interesante porque Él se mantuvo firme hasta la muerte. Él, por la verdad, porque era precisamente lo que ellos le estaban preguntando: ¿pero eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Él se mantuvo firme a esa verdad y dio testimonio de esa verdad, y por esa verdad fue muerto. Por eso ellos le acusaron que era reo de muerte, porque siendo hombre se ha hecho hijo de Dios, porque ha dicho: hijo de Dios soy. Y es interesante que el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Más adelante en la Apocalipsis se menciona acerca de uno que es testigo fiel y que Antipas, y que fue muerto por causa de su testimonio. Y por eso aplicamos acá que esta expresión testigo fiel está asociada también a su muerte, a su sacrificio en la cruz por dar testimonio de la verdad, por mantenerse fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, la otra expresión está asociado a su resurrección. Él dice: el primogénito de los muertos. Y el primogénito de los muertos, esta expresión se refiere al que es primicia de entre los muertos. Y cuando pensamos en ello, pensamos en su resurrección. El primero de levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Y en este sentido el Señor Jesucristo no solamente fue el primero en esa índole, sino el principal, porque la expresión primogénito también hace referencia al que es principal, el más importante. Y indudablemente esto también se aplica al Señor Jesucristo. Pero lo que es maravilloso es que si Cristo resucitó, Él también va a resucitar a los muertos con Él. Y lo maravilloso del testimonio del Señor Jesucristo es que Él respalda ese testimonio no solamente con sus hechos, con su palabra, sino con ese milagro tan fehaciente de su resurrección. Y es algo que nadie puede negar. Cristo resucitó y esto nos da mayor confianza. Dice el apóstol Pablo que si Él no hubiera resucitado, vano fuera nuestra predicación. Pero nosotros predicamos a un Cristo que murió y que resucitó de entre los muertos y que es digno de toda confianza porque Él vive en el poder de una vida indestructible. Él venció para siempre por medio de la muerte al que Él tenía el imperio de la muerte. Cristo ha resucitado. Y por eso nosotros predicamos con confianza a este bendito Salvador, el que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, pero que también nos llevó a nosotros a tener la misma experiencia de manera espiritual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos, porque así como Él resucitó, nosotros también resucitamos espiritualmente, pero aún hay la esperanza de aquellos que han muerto físicamente, que resucitarán en el día postrero. Ahora, la otra expresión que dice allí, el soberano de los reyes de la tierra, hace referencia a su exaltación, a su condición actual, el que está exaltado hasta lo sumo, el que es el soberano y que llegará el momento en el cual Él establecerá su reino aquí en la tierra para reinar sobre todos los reyes de la tierra. Y a Él rendirán culto y honor todas las naciones, porque el Señor Jesucristo es el Rey. Aunque ese fue el título que le colocaron sobre su cabeza, o una forma de humillarle y de burlarse de Él. Este Jesús, el Rey de los judíos. Llegará el momento en el cual Él va a establecer su reino, y no solamente será el Rey de los judíos, sino que será el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey soberano. Y es por eso que, considerando estos tres títulos, nos maravillamos en esa bendita persona, considerando su muerte, su sacrificio, considerando su resurrección y también su condición. Él es el Rey soberano. Y nos dice allí que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo no agradecer a aquel que nos ha amado tanto y que muestra de su amor derramó su propia sangre en remisión por nuestros pecados? Y lo más maravilloso, el que viene en la nube. Qué maravilloso es pensar no solamente en su sacrificio, sino también en su pronta venida. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en la bendita persona del Señor Jesucristo a través de estas escrituras que encontramos en el libro de Apocalipsis. Él haga prosperar su palabra. Amén.